Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. He orado a Dios que me permita ser usado por su gracia. La mayor muestra de la gracia de Dios sin duda fue el Calvario. La causa fuimos nosotros. Dice la palabra de Dios, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y termina ese versículo 10 de 1 de Pedro 4, diciendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios en algunas de sus muchas formas. Acabamos de leer en Pedro, la gracia de Dios tiene muchas formas. Yo no sé si alguno de ustedes conoce lo que es el pan mexicano. Usted va a una panadería mexicana y todo es pan, pero tiene muchas formas. Cuernitos, pan francés, muchas formas de pan, pero todo es pan y todo nos gusta. La gracia de Dios es única, pero tiene muchas formas. Busqué un pasaje en el que pudiera encontrar algunas de esas formas de la gracia de Dios y encontré el capítulo 15 de Lucas, donde nuestro hermano nos hizo favor de leer los primeros 2 versículos. Regresen en sus Biblias al capítulo 15 de Lucas. ¿Por qué creo yo que este capítulo nos habla de las muchas formas de la gracia de Dios? Lo veremos. Padre nuestro, somos pecadores y nos hemos acercado a ti para oírte. Permítele a este siervo tuyo representarte dignamente. Sea tu espíritu el que me capacite a decir algo que le toque al corazón, a la conciencia, a la mente, a la gente, que podamos entender por qué tú dices que tu gracia tiene muchas formas. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. En el primer versículo y en el segundo encontramos no la primera, pero la primera en este capítulo forma en que la gracia de Dios la podemos ver ahí bien claramente. Jesús, lleno de gracia, se dice de él que se le acercaban. Pero es importante ver que no dice se le acercaban los publicanos y pecadores, sino dice todos. ¿Por qué Pastor Gómez dice que allí está una de las formas de la gracia de Dios? Porque si en la Biblia encontramos que de Jesús se dice que un publicano y un pecador se le pueden acercar a Jesús, es porque Jesús estuvo en la tierra para hablarnos de su multiforme gracia, y aquí encontramos que la gracia de Dios es indiscriminatoria. Esa es una de las formas de la gracia de Dios. Él no rechaza a nadie. Y grande es darnos cuenta que los enemigos suyos,
los fariseos, los religiosos de su tiempo, fueron los que notaron y dieron testimonio de una de las formas de la gracia de Dios que no discrimina a nadie. Y dice, todos se arriman. Y los fariseos y los escribas murmuraban y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Cuando menciona publicanos y pecadores, eran dos grupos de personas distintos. Los publicanos eran judíos. Los publicanos pertenecían a la nación. Sin embargo, sabiendo que el gobierno romano tenía bajo su dominio férreo y agresivo al pueblo judío, los publicanos era un grupo de hombres que procuraban ganarse el favor del ejército invasor, siendo ellos miembros del pueblo que estaba invadido y dominado. ¿Cómo se ganaban el favor de los romanos? Ellos buscaban la oportunidad de ir con un soldado romano, con un capitán, con un soldado de categoría o rango elevado, y le decían, oiga, yo le puedo ayudar a usted. Y hermanos, pregúntele a un veterano cómo consideraría él a un ciudadano americano diciéndole a un invasor, quiero ser tu amigo y quiero ayudarte en lo que andas haciendo invadiendo nuestro país. Ese soldado veterano iría contra él. El publicano era un judío que al soldado enemigo le decía, yo le ayudo. Yo le puedo, porque los soldados romanos lo que hacían era llegaban y tumbaban una puerta a patadas. Sujetaban, sometían al hombre de la casa. Si bien le iba, porque si ellos querían lo mataban. Y luego ellos se aprovechaban de las mujeres y de los niños. Robaban sus pertenencias. Y como si eso no fuera poco, a los soldados les daba gusto que alguien les facilitaba las cosas y después los ponían a ellos a cobrarle impuestos. Yo sé quién tiene dinero, yo sé quién tiene hijas, yo sé quién a ustedes les gustaría ir y causarles daño. Esos eran los publicanos. Con justa razón eran odiados. Y los fariseos dicen, deja que se le acerquen los publicanos y los pecadores. Todos somos pecadores. Pero en ese entonces los pecadores eran los borrachos, los ladrones, los adúlteros que se les descubría, los asesinos, los que eran unos malhechores. Pero ¿saben otra cosa? Entre ese grupo, ya les dije quiénes eran los publicanos, en el grupo en que estaban los pecadores, estaban también los discapacitados. Un hombre ciego, un hombre con un retraso, un hombre lisiado, estaba considerado en el grupo de pecadores. Ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se fijan? Y Jesús decía a los publicanos, no los felicitaba por lo que hacían, pero cuando ellos lo buscaban a Él los dejaba acercarse. Cuando los pecadores se arrimaban a Él, los adúlteros, las mujeres de una reputación mala y perdida, los padres de familia que traían a su hijo con una discapacidad y se lo acercaban, el Señor no sentía repulsión por su saliva, no sentía repulsión por su saludo frecuente, no entendiendo que no, Él decía, déjenlos que se arrimen.
déjenlos venir. Y siempre, en todas las edades, los religiosos se admiran de que en una congregación un predicador le diga bienvenido a todo mundo. No toda iglesia lo hace. Pero el creyente, el Hijo de Dios, el predicador, el que está aquí porque Cristo lo tiene o donde el Señor nos tenga, debemos de estar abiertos a que cualquiera persona que venga le recibamos, porque la multiforme gracia de Dios nos ha sido dada. Y dice, cada uno de ustedes como fieles administradores de ese precioso don que es la gracia de Dios, úsenlo para bien de los demás. Esa gracia de Dios es por la que usted y yo, pecadores, podemos decir, renacido estoy. Es por la que podemos decir, yo estoy seguro que yo voy a ir al cielo. No lo merezco, pero su gracia me ha hecho no merecedor, receptor simplemente de esa gracia. Primera forma de la gracia de Dios que vimos aquí es que su gracia no discrimina. Hay una más. En los versículos 4 y 5, el Señor les refiere una parábola y les dice de un hombre, y ustedes lo saben la historia, de un hombre que había perdido una oveja. Se pone a buscarla. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, regresa a casa y cuando llega, no dice ya se acabó el asunto, dice se había perdido una ovejita. La encontré. Vamos a hablarle a los vecinos, que vengan, a todos nuestros amigos, y vamos a decirles que se gocen con nosotros porque hemos encontrado la oveja que se había perdido. El Señor mismo está diciendo esta parábola y dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es la forma de la gracia de Dios que encontramos aquí, queridos hermanos? Aquí encontramos la gracia de Dios dada a nosotros. A usted y a mí se nos da el regalo, la gracia de producir gozo en el cielo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para que usted sea el autor de un día, de un momento de gozo, de alegría en el cielo? Pero por la gracia de Dios, Él lo manda a usted. Usted va, usted trae gente. Esa gente es salva y en ese momento usted y yo conocemos otra forma de la gracia de Dios. No solamente Él está conforme con que a usted pecador y a mí pecador y a todos los pecadores Él los recibe, sino dice, ahora que los he recibido, yo les voy a dar el gozo, el privilegio de que ustedes vayan y le hablen de mi gracia a otro. Y miren, cuando lo hagan, vengan, porque acá, hasta en el mismo cielo, va a haber fiesta. Esa es otra forma de la gracia de Dios mostrada a nosotros y que llega a otros a través de nosotros. De esa misma gracia se habla en los versículos 8 al 10. Ya no menciona a una oveja, menciona a una mujer que perdió algo. Y cuando lo encuentra, aquello que había perdido, hace lo mismo que el que había perdido la oveja. Entonces, hombres y mujeres, y de edad la que sea, y de Venezuela o de El Salvador o de México, a cualquiera de nosotros le es permitida esa gracia de producir gozo en el cielo. Una tercera manera de ver la gracia multiforme de nuestro Dios. En el versículo 12 al 13, un hombre tenía 2 hijos. Y otra vez, usted conoce la historia. Papá, me quiero ir de la casa, dame lo que es mío. Y el papá se lo da.
Pero pastor, ahí está la gracia de Dios, sí, ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios que tenemos del libre albedrío. El tener la voluntad, la capacidad de nosotros decidir creer o no, es porque Dios nos hizo así y nos dio la gracia de usted escoja, usted decida. Este muchacho, desafortunadamente, nos dice la historia muy claramente que su libre albedrío lo usó equivocadamente. Y conocemos la historia de él. Juntó todo. Se fue lejos, vivió perdidamente, malgastó, terminó en cuatro patas queriendo satisfacer su apetito con la comida de los marranos. Pero ahí tenemos la gracia de Dios. Un pecador está donde está porque quiere estar ahí. Porque el día que él quiere, el Señor lo recibe. Pero Él te da la gracia, Él nos da la gracia de escoger qué hacer. ¿Cómo hemos estado viviendo nuestra vida? Es muy posible que aquí, entre tanta gente, haya alguien que dijera, yo soy ese. He hecho de mi vida lo que sé que Dios no quiere, he hecho lo que yo he querido. Pues hasta ahí está la gracia de Dios. Pero mire cómo termina este muchacho. Termina en una prueba terrible. Los puercos de por sí para los judíos eran animales inmundos. Imagínense si los marranos eran inmundos, ¿cómo sería la comida de los marranos? Y este muchacho, ahí perdido, ahí lejos, según él disfrutando de su libre voluntad, es mi vida, yo la vivo como yo quiera, nadie me diga nada, ¿por qué me ponen reglas? Y allá anda. Pero cuando se le acabó todo, se le acabaron los amigos, se le acabó la felicidad, se le acabó todo. Y ahí buscando qué comer, vemos otra forma de la gracia de Dios. Otra forma de la gracia de Dios, las pruebas. Lejos de Dios, porque queremos alejarnos de Dios, más temprano que tarde va a llegar el momento en que nos vamos a encontrar en una prueba. Y no necesitamos ni irnos lejos de Dios para que un día la prueba nos toque. Pero aún en la prueba está la gracia de Dios. Él lo permite. Él deja que suceda. Y allí en la prueba, Él nos da, hemos visto 3 formas de la gracia de Dios, nos da la cuarta y la quinta. Nos da la gracia de allí volver en sí. Se ve aquel ahí entre los marranos y yo me imagino que con un palo largo, cuando quería agarrar un trozo de tortilla o de lo que fuera para comérselo, el dueño mandaba a otro trabajador y le decía, mira, yo mandé a ese a que les aventara la comida, no a que se la comiera él. Con el palo lo quitaban. ¡Qué humillante! Ahí es donde aquel muchacho se da cuenta de lo que le hace falta hacer. Y le hace falta reconocer otra forma de la gracia de Dios. La gracia del perdón de Dios. Porque él sabía que lo que tenía que hacer es levantarse, volver en sí, agarrar el carril correcto. Y dice la palabra de Dios, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros allá en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco que sea llamado tu hijo. Dame chance aunque sea como uno de tus trabajadores. Y no se quedó ahí. Qué grave problema y error cometemos cuando
Sí, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que la estoy de plano regando. Pero, no, eso está bien que lo haga. Pero necesita levantarse. Y por eso le tocan su puerta seguido. Por eso van a buscarlo. Por eso se alegran cuando viene y le dan un aplauso. Porque estamos contentos. Y la gracia del Señor dice, en la multiforme gracia que yo tengo, hay perdón para ustedes. Y levantándose vino a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, lo vio su papá. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, el muchacho, papá, he pecado, no soy digno. Pero mire usted la gracia del perdón, o la forma de la gracia del perdón. ¿Qué hizo el padre? Piojoso, oloroso a marrano, descalzo. El padre dice, saquen el mejor cambio de ropa que tengan. Es el perdón de Dios. Saquen el mejor vestido, pónganselo. Un anillo para que se identifique como mi hijo. Pónganle zapatos. Cálcenlo del apresto del evangelio de la paz, que significa que yo perdono pecados, dice aquí. No dijo báñenlo. ¿Sabe por qué? Porque el perdón de Dios, cuando venimos a Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos pone la ropa de justicia de que habla Isaías. Nos hace nuevos. Se goza. Y no acaba ahí el perdón. Hermano, cuando vemos la gracia de Dios en el perdón, es donde más pasaje utilizamos y encontramos, porque el perdón de Dios es lo más grande que puede uno recibir. Traigan al becerro gordo, mátenlo, vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Mi hijo estaba como muerto, ha revivido, se había perdido, es hallado, y dice que comenzaron a regocijarse. La fiesta estuvo en grande, ¿saben? Y es entonces cuando vemos en la lista que yo tengo de 6 formas de la gracia de Dios: la gracia indiscriminada, la gracia que otorga el pecador gozo en el cielo, la gracia del libre albedrío, la gracia de las pruebas, la gracia del perdón. Encuentro el último, que es la gracia de Dios toma forma cuando usted y yo actuamos, pensamos y nos portamos neciamente, tontamente con la demás gente. Los fariseos hacían eso. Mira, los pecadores se le arriman y no se fija, no dice nada, los recibe a todos. En la misma iglesia, en la misma casa del Padre, cuando estaba empezando la fiesta por el que había vuelto, viene otro hermano de él. Otro que decía, yo soy mayor, tengo más derechos. Y dice que cuando venía llegando, oyó la música. Y le habló a uno de los criados, me imagino, venía lejos. Ven, oye, ¿qué es ese ruido que se oye? ¿Por qué hay fiesta? ¿Por qué huele a carnitas? ¿Por qué hay música? Y aquel le dice, pues a que no sabes qué, tu hermano, el sinvergüenza que se fue, ya regresó. Y a que no sabes qué, tu papá le hizo un fiestón y ni te esperó. Él no dice eso, ¿verdad? Eso dice la Gómez. Pero el hermano del que se había ido y regresó se enojó. Oh, Dios nos ayude a no tener esa actitud en la iglesia. Porque bien, hermano, nos hemos descarriado. Y luego vemos llegar a un hermano y si usted es de los que, ahí viene ese otra vez. Usted es ese. Usted está ahí. Y mire,
se enojó. ¿Y sabe qué más hacía? Su papá le dijo de lejos, véngase mi hijo a la fiesta. Y él dijo, no, yo no voy a ir. No voy a ir a la fiesta. El papá viene y le dice, mi hijo, tu hermano ya regresó. Hay que gozarnos. Hijo, no seas así. No, ¿cómo que no? A mí ni un cabrito. Mire lo que quería un cabrito. Cuando el padre quiere darnos el becerro gordo, aquel se conformaba con un chivo, con un cabrito. Y no quería entrar. Hermano, escuche lo que le voy a decir aquí. La gracia de Dios en medio de nuestra necedad. ¿Dónde está la gracia de Dios en medio de nuestra necedad? Está en esto. El Padre le rogaba, miserable de usted y miserable de mí, si Dios tiene que rogarnos que hagamos algo por otro hermano. Necesitamos hacerlo porque Dios ha hecho mucho por nosotros, como para nosotros decir, es más, me voy, yo no me quedo. Yo creo que los momentos más amargos que mi padre vivió fueron aquellos momentos, y con vergüenza lo digo, en que mi papá me tuvo que rogar que hiciera algo. En alguna vez éramos muchos en casa. En alguna vez nos enojamos por algo con el otro o con la otra. El hermano Toño, jovencito, ya me voy sin comer. Y me salía. Y mi padre me alcanzaba, mijo, no dejes a tu mamá con el plato de comida ahí. Ve, regrésate, hijo, échate un taco y luego te vas. No. Y me iba sin comer. Y yo miraba hacia atrás después. Y yo miraba a mi padre así. Qué viles nosotros cuando le hacemos un desprecio a papá. Pero qué vileza más grande cuando la multiforme gracia de Dios se nos da tan ampliamente y todavía nos ponemos nuestros moños y esperamos que nos rueguen. El Señor le ruega a usted. Y déjeme le aliento un poco a que deje de hacerle al hermano del pródigo diciendo, yo no entro si ahí está ese. Déjeme le digo que esa es la actitud de los fariseos del tiempo de Jesús. Y mire lo que la Biblia dice en el capítulo número 65 de Isaías y su versículo número 5, acerca de los que se creen mejores que los demás. ¿Me acompaña? Versículo 5, Isaías 65. Hay quienes dicen, estate en tu lugar. No te me acerques, porque yo soy más santo que tú. Mire, dice, estos son humo en mi furor. El Señor dice, me hacen arder de coraje cuando andan pensando que son mejores que otro y andan haciéndole al hermano del pródigo diciendo, yo no entro porque mi hermano es peor que yo y a él le dan un becerro y a mí no me dan ni un cabrito. Pero gloria al Señor que el Padre dice, mijo, yo no me voy a meter a la fiesta hasta que usted me acompañe. Yo le voy a rogar. Véngase, mijo, métase. Y ahí está el necio. Y la gracia de Dios mostrándose en medio de mi necedad. Pásale. No sea usted necio. Él nos dijo a nosotros que a usted que no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera, le roguemos como si Él rogara por medio de nosotros. Multiforme gracia de Dios al alcance de usted. Dios los bendiga. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.